Es un gusto tenerlos nuevamente. Vamos a dar inicio al módulo de puesta en marcha. Un módulo muy importante porque es donde se vierten, digamos, todos los conocimientos del diseño, de lo que hemos anotado en nuestro dibujo, lo que hemos considerado. Buenas tardes, Antonio. Y bueno, partimos. Ya tenemos nuestro plano, nuestro trazado, cuando miramos el plano de instalación. Y quiero ver si escuchan todos bien. ¿Escuchan todos bien? ¿Están viendo bien la pantalla? Ok. Tenemos nuestro plano y debemos iniciar lo que se llama la cometida de la instalación de nuestro sistema de riego. Bueno, hay una responsabilidad en los diseñadores y generalmente es que los diseñadores hacen el trazado de aspersores, es decir, la ubicación de los puntos. La ubicación de los puntos se hace con dos personas más, en donde el trazador va indicando con una wincha las medidas y va haciendo el cuadriculado o el, la distribución en triángulo rectángulo, digamos, de manera de hacer la precipitación y lograr la eficiencia. El trazado es lo más importante porque el trazado tenemos que tratar de repetir nuestro plano al terreno. Si vemos que al final en el terreno nos entran más aspersores, comillas, que es lo más probable, quiere decir que la escala del plano o el trabajo que hicimos de levantamiento para poder hacer el plano tuvo errores. Si nos entra la misma cantidad de equipo, el cubicado estuvo exacto. Entonces es importante la planimetría. Muchas veces en la asociatividad que se da con los contratistas con las paisajistas y los arquitectos es, digamos, importante para poder obtener buen material de plano. Los planos de arquitectura generalmente vienen en AutoCAD y con las medidas exactas, por lo tanto las ubicaciones de sistemas de riego se hacen de manera sencilla. Por ejemplo, en este caso es necesario contar toda la cantidad de tuberías, toda la cantidad de regadores según el tipo de regadores, sacar los largos de tubería matriz y también los largos de cable, la cantidad de válvulas, la cantidad necesaria de cable para poder darle energía a todas las válvulas, la cantidad de swing joint, los fitting. Los fitting muy importante porque aunque en lo que nosotros llamamos el trabajo del contratista, que es determinar los fittings, al mirar los circuitos, en este caso el que estamos viendo aquí, el circuito 3, la válvula 3, por ejemplo, tiene ciertos diámetros y hay que cumplir cierta lógica en la instalación de fitting. Por ejemplo, el diámetro de la matriz es de 50 milímetros, por lo tanto la válvula va a tener que estar montada sobre una T de 50 milímetros con reducción al diámetro de la válvula, en este caso 1 pulgada o 32 milímetros en PVC. Pero luego está indicado, ¿no es cierto?, que la submatriz que alimenta el centro del grupo de emisores está en un diámetro mayor. ¿Por qué? Porque seguramente supera la velocidad de diseño en 32 milímetros y el diseñador, digamos, prefirió pasarla a 40 milímetros. Por lo tanto, aquí hay que considerar terminal, reducción larga y cambio de diámetro. Y lo más importante, que cuando hacemos la derivación de agua, por ejemplo, el fitting que ocupa esta unión, que es una T, y está a propósito dibujada en forma perpendicular, tanto esta como esta, de manera que
podamos en el fondo repetir en el terreno este tipo de instalaciones, es decir, aprovechar la misma zanja para entrar con la submatriz y dividir el caudal, digamos, en los dos laterales en partes iguales. Obviamente el lateral que está a mano derecha va a imprimir un poco más de pérdida de carga, pero si estamos bajo la cota del punto crítico no vamos a tener problemas de operación y así nos ahorramos, ¿no es cierto?, una zanja. No tenemos que tirar una zanja en el medio, sino que aprovechamos la misma zanja para poner el regador. Y así sucesivamente los cambios de diámetro, por ejemplo, aquí se observa simplemente como que hubiese una cruz ahí que alimentara hacia ambos lados y en realidad son dos T de 32 que alimenta una a cada lado, que es el caudal unitario del aspersor de 360 grados y tiene reducciones de 32 a 20. Por lo tanto, todos esos detalles hay que irlos incorporando en la ubicación. Nosotros hacemos un cálculo estimativo para casos como este tipo de proyectos. Trabajamos con hasta un 30% del valor de la tubería en fittings y en proyectos de tipo agrícola entre un 10 y un 15% del valor de la tubería en fittings. ¿Mm? Es un porcentaje que da resultado, pero lo mejor es sentarse y ubicar. Y estos nudos, sacarlos por lo que se observa fácil en el detalle, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la posición del aspersor donde está la estaca que puso el diseñador, ahí debe ir el aspersor, pero la conexión, si ustedes se fijan, está desplazada hacia uno de los dos lados en la submatriz, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el swing joint quede con un ángulo que le permita el juego a las personas. Esta submatriz, si está más abajo, ideal que esté en 45 grados, así tiene bastante. Y se considera aquí el fitting como la T con hilo, las reducciones correspondientes. Si la submatriz es mayor que el diámetro del swing joint, hay que considerar una T normal y incorporar un terminal con hilo para montar el ensamble oscilante o el swing joint, ¿no es cierto? Y considerar el swing joint como parte del aspersor en el conteo, en la cubicación. O sea, cuando hablamos necesito tantos rotores o tantos cuerpos pop-up, incorporar inmediatamente los swing joint, ¿no? Nos va a ahorrar mucho trabajo el tener que regular la altura del aspersor y por otro lado nos va a proteger de las patadas fuertes, de los juegos de pelota, de las pasadas de auto, en fin, nos va a proteger de tener que hacer una reparación mayor en caso que eso sea de PVC y que en una eventualidad sea quebrado, lo que nos significa tener que abrir, comprar pegamento, tener wipe, lija y tener que reparar. ¿Ah? Lo que evitamos siempre es tener que andar reparando, porque eso nos lleva bastante el costo del asunto. Nos preocupamos, ¿no es cierto?, de fabricar la solución de la estación de bombeo cuando estamos en el zanjado, digamos, y tenemos que hacer los trazados. Aprovechamos en la misma instancia que dibujamos el riego en el terreno. Como ustedes pueden ver, si ustedes observan este plano se dibujó en el terreno con tiza, tal como está aquí. ¿Para qué? Para que pasara digamos, el motocultor y la zanjadora para poder hacer el zanjado de forma correcta. ¿Mm? Aquí lo vemos, digamos, si observan en esta fotografía, el trazado de tubería se repite en el suelo con tiza y se imita incluso la perpendicularidad de los fittings de manera que en la instalación no le dé problema al instalador que tenga que calentar la tubería para cambiar la dirección o tener que incorporar otro fitting.
sino que en el diseño se busca trazados rectos, derivaciones perpendiculares. Si hay que hacer orillas, se trabaja con menor diámetro, de manera que se abarate el costo de las coplas, las curvas o bien del trabajo con soplete. Y en este caso se inicia la excavación con una excavadora de spa de la marca Toro. Y si vemos aquí, por ejemplo, el tipo de trabajo que hace, lo podemos observar. Es de muy lento avance, la zanjadora probablemente nos va a lograr hacer del orden de unos, diría yo, 300 metros al día si el terreno es el adecuado, pero si el terreno es duro, como lo estamos observando aquí, esto es en un faldeo de la costa del norte chico de Chile, es bastante duro, tiene bastante piedra, y ahí se observa el operario que se posiciona sobre el trazado, digamos, y deposita la espada, que es la que va haciendo el retiro del material, va rompiendo el terreno y va dejando el material al lado. De todas maneras, esa zanja, cuando la hacemos, es conveniente siempre repasarla, es decir, cuando la vemos terminada, siempre vemos que hay material en el interior de la zanja. Por lo tanto, una de nuestras herramientas va a ser una pala larga, angosta, para limpiar precisamente ese tipo de zanja. Aparte de que sirve para hacer zanja angosta, sí nos sirve mucho para ayudar a limpiar la zanja que deja la excavadora espada, que nos ahorra pero muchísimo tiempo. ¿Mm? Eh, en términos de de los estanques, aquí tengo un problema con las fotos que no puedo ver para otro lado, pero vamos a seguir con nuestro flash. Lo primero que hacemos es montar nuestra estación de bombeo, digamos, haberla montado al principio de la obra, y haber trabajado nuestra zanja matriz y haber instalado las válvulas. Eh, si apreciamos algunos detalles por ejemplo, estos son trabajos en edificio donde tenemos la válvula instalada en una vertical que alimenta piso y la señal que alimenta el solenoide conforme, digamos, las normativas eléctricas propias del edificio, de manera que no haya problemas de corte, etcétera. Pero en terreno lo que vamos a hacer es instalarlas conforme las normas que nos dice nuestro catálogo, con digamos, la, las cajas guardaválvula y una cama de drenaje, que la vamos a ver. Lo primero que hacemos entonces es echar a andar nuestra bomba y limpiar la tubería matriz, sacarle la tierra, sacarle los excesos, sacarle los restos de pegamento, papel, qué sé yo, todas las cosas que quedan después de la instalación. Ojalá antes de montar los cuerpos de válvula, ojalá antes de montar los cuerpos de válvula, luego montan los cuerpos de válvula con la matriz limpia y someten la matriz a una prueba de presión. ¿Ah? Primero limpiamos los circuitos, vamos abriendo cada circuito, logrando que salga el agua, que salga la tierra. Lo que ven ahí no es un regador, es el swing joint. Antes de montarle el regador, que nos sirve para limpiar, lo podemos dejar vertical, asomado al suelo, al piso. Entonces es fácil limpiar la red antes de montar los aspersores. Eso nos evita tener que limpiar posteriormente los filtros en los rotores y sobre todo los filtros en las boquillas y en los MP Rotator, que son filtros mucho más pequeños y que significa un trabajo más tedioso tener que limpiarlos. Entonces es un punto vital en la puesta en marcha tener que limpiar los sectores
abrir la válvula e ir desaguando cada circuito y limpiando de manera que cuando entremos en la operación de los sectores no tengamos que entrar a reparar aspersores. ¿Eh? Muy típico que los clientes nos llamen muchas veces y nos digan, miren, el aspersor se tira poco, que sé yo, no le han revisado el filtro y obviamente el filtro es el que está sucio. Luego hacemos una prueba de presión. La prueba de presión significa llevar la bomba a caudal cero e imprimirle el máximo de presión. Si estamos trabajando con un rotor, y probablemente la bomba fácilmente va a elevar 60 o 70 metros en caudal cero. Por lo tanto, cerramos la válvula, paramos la energía, cerramos la válvula y vemos que al menos conserve la presión por un rango de 2 horas, al menos. Eso nos va a indicar que el soldado de la tubería está hecho en forma correcta y que si tiene debilidades ya sea por el tapado, porque ha quedado con una piedra, con alguna fractura, la podamos sobrepasar, digamos, con la instalación, una correcta instalación. Una vez que está hecha la prueba de presión, comenzamos el tapado. El tapado tiene que ser, en cierta manera, esta no va a ser la carpeta, disculpen, ahí tengo una. El tapado tiene que ser de cierta manera parcial, de manera de revisar, por ejemplo, las uniones de las válvulas, que no haya quedado con alguna fisura. Y en el caso de que tengamos tuberías con campana con goma o campana Anger, que solamente entran con grasa a presión para que tolere la dilatación. Ustedes deben saber que cuando la tubería es sometida a la presión, se reduce en el largo porque tiende a engancharse en el diámetro. Y viceversa, cuando le saca la presión a la tubería recupera el largo normal. Por lo tanto, la tubería no es rígida, aunque la vea rígida, tiene cierta elasticidad. Y en las tuberías que tienen unión con goma o campana Anger, que debemos dejar una holgura precisamente para que haya este juego cuando entra en presión la tubería. Por lo tanto, dejamos las campanas al aire, es decir, hacemos un excavado y dejamos las campanas al aire, damos presión y vemos que no haya fugas de agua por alguna goma que, etcétera, esté mal instalada. Luego iniciamos la regulación. Si hemos sido ordenados, hemos instalado la boquilla en un banco en seco y hemos separado los regadores de acuerdo a su regulación, si es 90, si es 180, si es 360, etc. Y instalamos conforme los arcos en seco y luego probamos para hacer la regulación fina. Si nos ponemos a regular con los aspersores con agua, probablemente vamos a mojar fuera del área de riego, nos vamos a mojar nosotros y vamos a perder tiempo valioso. Pero si organizamos el tiempo y hacemos la regulación en seco, podemos instalar y prácticamente hacer mínimas regulaciones y dejar funcionando un circuito rápidamente. Así también vamos regulando, vemos si tenemos la oportunidad y andamos con nuestro copa de precipitación. Podemos medir la precipitación en este punto y ver la velocidad del sistema, cómo entrega la lámina de agua. Y así, poco a poco, vamos terminando, digamos, como tenemos el ejemplo de instalación de las válvulas. Mucha gente no le gusta usar la caja, le gustan las válvulas arriba, pero la verdad que la vida útil del cable expuesto al sol, la vida útil del PVC expuesto al sol es mucho menos, se ve menos limpio el jardín, obviamente, porque es un elemento que no es decorativo, ver una válvula solenoide. Entonces siempre es recomendable que ustedes instalen la caja guardaválvula con gravilla, viendo la válvula, limpio, con el cable ordenado, de manera que cuando tengan que hacer el servicio no sea una tarea tediosa, ya sea porque esté lleno de humedad, de barro, o el cable esté entero enredado en una madeja,
que no nos permita hacer un buen servicio. Entonces, eso es lo que pensamos que es buena presentación y eleva el estándar de nuestro producto, ¿no? Las personas que solamente instalan 3 o 4 regadores y no trabajan este nivel de detalle, eh, tampoco acceden a otro nivel de trabajo. Entonces es importante eh, hacerlo. En el caso de los controladores autónomos, preocuparse que la arqueta esté en la base del solenoide y que sostenga al controlador, que el controlador no quede suelto dentro de la caja, que no quede sumergido en el agua, etcétera, etcétera. Ya vimos el detalle de instalación, probablemente, y lo más probable es que cuando instalen por primera vez un césped recién sembrado, van a tener variación de altura por el esponjamiento del suelo. Por lo tanto, el swing joint les va a solucionar la vida cada vez que el cliente les diga que tengan que bajar o acomodar la altura, digamos, del regador. El regador idealmente se trabaja ¿cómo se llama? En temas de nivel, de una manera muy sencilla. ¿Dónde lo tenemos? Por ejemplo, un aspersor que está instalado en un campo deportivo, lo primero que tenemos que tener es un buen espacio para poder trabajar en la instalación del swing joint. ¿Ya? En este caso es un swing joint de PVC de alta presión, ¿ya? Y está trabajado el suelo con harto espacio para poder trabajar sobre el punto de riego y no tener que verlo de otra manera. Y aquí tenemos la nivelación, que es importante, y la podemos hacer desde el nivel de terreno con una lienza. Aquí se ocupó prácticamente una pita de plástico, lo que se tenía a mano, digamos, ¿ah? Pero se trabajó el nivel de la superficie de la cancha y se pasó por el costado del aspersor, de manera de darle con el swing joint el nivel definitivo de altura. Entonces, con elementos simples podemos llegar a obtener soluciones bastante buenas sin necesidad de tener una alianza. Y luego, en términos de cómo quedó terminado el regador, se le incorpora una cama de gravilla en el costado del cuerpo, dado que es un regador de más de 200 litros minuto, 250 litros minuto, y significa que vamos a tener una gran cantidad de agua al lado del cuerpo. Por lo tanto, cada vez que hagamos servicio, esa va a ser una zona de mucho lodo. Entonces, ¿qué hacemos? Mitigamos con gravilla. ¿Para qué? Para provocarle más drenaje al lado del cuerpo. Sabemos que hay mucha agua ahí y tapamos con tierra y el pasto igual va a colonizar esa área y no se va a notar que existe la gravilla más abajo. Y cuando tengamos que hacer servicio, va a ser mucho más limpio y más fácil extraer la gravilla para poder mover la botella del aspersor. Vamos a salir, tenemos algunas preguntas. Perfecto. Sí, swing joint. Perfecto. Así vemos lo que significa el aspersor, digamos, y eso lo repetimos en la mayoría de nuestros emisores, sean estos pop-up de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, da lo mismo, porque el trabajo bien hecho requiere que tengamos los elementos que nos hagan fácil modificar un punto de riego. Cada vez que nos llama el cliente, si tenemos que entrar a excavar, a pegar, a cortar, ya es un costo adicional y el swing joint en ese sentido nos ahorra muchos problemas. El programador que elegimos, buscar de ubicarlo en una condición que se vea bien, no, digamos, tirado como es muy común que los ponen en situaciones
de casetas de bomba, de casetas de piscina, a 40 centímetros del suelo, que no se puede programar. No, el programador tiene que estar a la vista de los ojos del cliente y tiene que ser una instalación limpia. Limpia me refiero a que tiene que estar nivelado, ¿no es cierto? La colocación del módulo está en el eje del programador, no está ni arriba ni abajo, sino que en una proporcionalidad, con el cable bien puesto, con su holgura, y las tuberías de protección, uno que es el acceso a la energía y la salida de las señales. Eh, es importante este detalle, es lo que se ve del riego. Muchas veces el riego está parado, el jardín está muy bonito, el programador está en un sitio que es difícil de ir a programar, y a veces son a veces los detalles que dice, bueno, ¿cómo lo mejoramos esto? Sin embargo, en ciertas instalaciones donde vemos el programador claramente, hay más facilidad de acceso, y eso es lo que tenemos que buscar. Las bombas, obviamente, fotos de instalaciones de bombas, les puedo mostrar algunas, como por ejemplo, esta es una bomba que no está terminada porque no está pintado el manifold de acero, pero importante, por ejemplo, el cambio de diámetro. La bomba indica un caudal e indica un diámetro de succión, pero al caudal máximo nosotros debemos diseñar el caudal de succión con una ampliación de diámetro, y una válvula por la cual nosotros poderla cebar. Asimismo, el caudal de salida, como una bomba de elevación, la ampliación de diámetro corresponde al caudal máximo que se ha calculado, y se le instala una válvula de aire en el codo. Tiene que instalársele obligatoriamente una válvula de aire de doble efecto, de manera de sacar las grandes burbujas y después con el trabajo ir sacando las burbujas pequeñas. ¿Ah? Y de esa manera desaguar, digamos, desairar la línea y partir hacia el punto de acopio de agua. En este caso era un sistema que tiene su chupador flotante, que está, digamos, detrás mío, a mi espalda está la bomba, ¿no es cierto? Y la succión está metida en una parte profunda y varía mediante una unión elastomérica, varía, ¿no es cierto?, la altura de la succión, es una succión flotante. Entonces varía con el nivel del río, en ese caso, que es un acuífero. Otras instalaciones de bomba pueden tener otros elementos, como por ejemplo el material. En este caso es una zona muy húmeda del sur de Chile, y se prefirió trabajar con una bomba en galvanizado, una bomba trifásica. Había disponibilidad trifásica, se montó sobre una platina metálica de manera a dejarla nivelada. Cuando las bombas quedan niveladas, los desgastes, sobre todo, digamos, en el sentido de la succión, tiene que estar bien nivelada, porque si no se desgastan de manera dispareja los rodamientos. Entonces las bombas se trabajan niveladas, y para eso la mejor manera de nivelarlas es sobre una platina que está puesta antes sobre un pollo de concreto, y se deja endurecer y la bomba queda nivelada per se. Con uniones americanas para poder desmontar la bomba en caso de servicio, válvulas de corte, válvula de aire, manómetro para poder determinar el nivel de suciedad del filtro, es decir, este filtro es de agua sucia y este otro filtro es de agua limpia. Por lo tanto, cuando la diferencia supera los 5 metros de columna de agua aproximadamente, recomiendo limpiar el filtro, el cual tiene una llave especial para abrirlo, que se hace con la bomba detenida, y digamos no nos provoca gran problema. Seguimos viendo algunos detalles de trazados, por ejemplo. Nosotros a veces tenemos que acumular agua, y igual nos sirve traspasar al terreno el tamaño del acumulador y cómo va a ser la excavación del
del acumulador. Lo que observamos ahí es el trazado del borde y del fondo de un acumulador con el borde que va a ser excavado en ángulo y que le va a dar el ángulo al estanque. Es decir, este trazado va a ser el fondo, va a entrar la máquina, va a ser este hoyo primero, y aquí está la succión que va a salir por el costado del estanque, y este es el trazado externo, digamos, que va a ser el borde, y luego excavará uniendo estas dos líneas y creando un perfil de manera de ver de la siguiente manera, así terminado el estanque. Ahí vemos el estanque terminado con el trazado. La tierra sobrante está depositada por el contorno, digamos, haciendo un arreglo bastante paisajístico en el contorno del estanque. Aquí otra apreciación de una estación de bombeo. Ese es un equipamiento para agua potable con su filtro especial y los tableros eléctricos, digamos, de ambas bombas, el presostato de partida automática del sistema de agua potable y la bomba del riego que está hecha con acero, digamos, y eso montado en un espacio, si ustedes se fijan, con gravilla, de manera que sea un espacio limpio y no esté en la tierra. Luego el propietario le construyó, digamos, una caseta en madera que quedó en el estilo de la casa. Entonces así vamos viendo las puestas en marcha. Los elementos eléctricos, siempre tenemos que considerar algunos elementos eléctricos. Algunas preguntas aquí. Consulta, Juan Manuel, ¿por qué dos medidores de presión? Voy a volver a la foto de la bomba, digamos. Al ver ese dibujo, obviamente ves dos medidores. El agua, cuando es tomada aquí, en este punto, antes del filtro, puede venir con partículas, con suciedad. Y se tiene este filtro de anillas aquí, que es este cuerpo negro, digamos, que va a retener toda la suciedad. Y ¿cómo sé yo cuándo limpiar el filtro? Es cuando se sature el cuerpo de anillas, es decir, cuando la suciedad sea tal que me cambie la presión a la salida del filtro hacia este lado. Por lo tanto, tengo un manómetro que es de agua sucia y tengo un manómetro que indica la salida en agua limpia. Cuando este manómetro de agua limpia tiene menos 5 metros de columna que el otro manómetro, es recomendable abrir y limpiar el filtro, porque quiere decir que el paso cuando está limpio, no te debería comer más de 1 metro, según el caudal que se calculó para ese filtro. Por lo tanto, cuando tengo 5 metros, quiere decir que el filtro es el que está saturado, no es que la pérdida de carga por el filtro sea esa. Por lo tanto, 2 manómetros me sirve para saber la diferencia, si el filtro está limpio o está sucio. Cuando la diferencia es menos de 1 metro de columna, el filtro está limpio. Cuando la diferencia es mayor a 3 metros, 4 metros, 5 metros, etc., el filtro hay que limpiarlo. Por eso, 2 manómetros. Todas las consultas me las van anotando. Cada cierto tiempo yo voy a mirar aquí y... Exactamente, Juan Manuel, cuando está sucio. Por otra parte, nosotros hemos comprado aspersores que son normalizados. Aquí vemos el laboratorio de prueba, es decir, instalamos una boquilla en el diseño y esa boquilla fue probada en laboratorio, por lo tanto tenemos que tener la certeza de que nuestros diseños funcionan. Y cómo funcionan los diseños, porque están hechos con un criterio que es, digamos, mecánico, físico, científico. Yo puedo probar que el diseño funcionó de acuerdo a lo que yo proyecté, es decir, a mi cliente le puedo mostrar que el aspersor más desfavorable, de acuerdo a la memoria, está a la presión de trabajo que indica de acuerdo al manómetro en terreno. Eso nos da certeza. Lo mismo que el instalador de gas o el instalador eléctrico, que le certifica a usted que llega a los 220 volts y los 30 amperes, o que tiene la dotación de tantos metros cúbicos por hora de gas para su casa.
Es el mismo caso, solamente que es parte de nuestra presentación. Bien, seguimos adelante. Algunos detalles, como por ejemplo refuerzos de concreto y cable. En este caso, este cable va hacia un sector donde solamente hay 3 válvulas, por eso se ve tan pelado, digamos. Es cable que tolera estar desnudo en la tierra y se dejó fuera el refuerzo cemento. Esta es una tubería que es de 63 milímetros y se le hizo este refuerzo cemento por la derivación. Debemos entender que el agua siempre tiende a salir derecho y cuando tenemos una derivación, una curva, siempre va a tratar de despegarla, de salir con la curva hacia ese sentido. Por lo tanto, tenemos que reforzar cuando trabajamos sobre los 50 metros de presión de columna o los 5 bares, nos conviene siempre reforzar los puntos críticos con concreto. Es una condición muy necesaria, digamos, de cumplir, puesto que si no, vamos a tener un problema de reventones de tubería, lo que nos va a traer muchas complicaciones como, como instaladores, digamos. Ahora hay que tener una bomba de desagüe, etcétera, etcétera. Aprovechar la zanja, aquí se ve la instalación, por ejemplo, que pasa submatrices, incluso está instalado un swing joint con un aspersor. Entonces, ser consciente de que uno de nuestros goles, nuestras metas cuando hagamos diseño, es fundir en la zanja la mayor cantidad de tuberías posible para podernos ahorrar zanjados, pero hacerlo de manera inteligente para no confundirnos. Aquí hay un ejemplo de lo que se puede hacer, digamos, en términos del zanjado. Y vamos viendo si me aparecen. Quiero mostrarles otra instantánea. Parece que estamos aquí, ¿no? En otros casos, como por ejemplo en campos deportivos, también hacemos el mismo trabajo sobre los regadores. Instalamos aquí, estamos dando el nivel en el caso, y se cambiaron por swing joints que eran eran hechizos, eran de PVC pegado, por lo tanto no tenían flexibilidad, fueron cambiados por swing joint de orines, digamos, flexibles que tienen. Y además se incorporó este flange, estos son modelos de campo deportivo, se incorporó este flange para darle mayor estabilidad aún al aspersor, porque esto es una cancha rugby, entonces el scrum, si toca justo el toperol en el scrum, va a tirar el aspersor, lo va a tirar hacia un costado, va a tratar de... Entonces este flange nos va a ayudar mucho al juego con el aspersor. Aquí vemos el parte del trabajo que se hace al sacar el aspersor y al nivelarlo. Se busca, digamos, que tome la altura correspondiente. Trabajo fino. Y tal vez una buena apreciación del sistema, cómo funciona una vez que ya se asentó eso, al mes más o menos de haber asentado los nuevos aspersores. Es un sistema que funciona muy bien, está la presión de trabajo adecuada. Como ustedes pueden ver, la presión de trabajo adecuada se nota porque los 2/3 primeros del riego están completamente horizontales.
Los dos primeros tercios del chorro salen con la presión adecuada. Se observan también las colas, ¿no es cierto?, de precipitación media y el traslape que hay entre equipos. En fin, nosotros queremos transmitir que en- en- en ciertos, en ciertos momentos lo que buscamos no es sencillamente ver el margen de nuestro negocio, sino que buscamos de dar buenas soluciones, sea como lo hagamos, incluso si tenemos que incluso meternos al agua a poder poner alguna bomba de pozo profundo, como es el caso este. Incluso hay que sumergirse y hacerlo con gusto, pero las obras quedan de esa manera bien. Aquí tenemos otro ejemplo de refuerzo de concreto y si se fijan, esto es lo que debe hacerse, digamos. Primero para ubicar siempre la tubería. eh, y porque la tensión cuando hay alta presión es a sacar a la curva en este sentido, en la bisectriz del ángulo. Por lo tanto, se refuerza, digamos, justo toda la curva para que haga peso en este sentido. Y luego también el peso del agua la trata de sacar también hacia abajo. Por lo tanto, no es necesario ponerle el concreto arriba y tapar la curva, digamos. Con que tapemos más arriba de la mitad de la tubería ya está bien y la tubería queda bien asentada sobre el refuerzo de concreto. Eh, Siempre probar antes de que esté la pradera hecha, debemos probar, debemos ver la precipitación, ver cómo queda el terreno. Si observamos aquí, el terreno está bastante mojado porque hicimos regar el sistema y eso le va a preparar también la cama de semilla al jardinero. Digamos, aquí tenemos el testigo de que está en presión adecuada, el chorro es prácticamente horizontal en sus dos primeros tercios. El trabajo eléctrico, aquí en este caso, ver que el trabajo eléctrico sea bien supervisado. Aquí se está instalando una mufa es una unión de termofusión, digamos, la manera correcta de instalarla. Los tableros, lo mismo los tableros eléctricos, digamos, que queden con sus indicadores, altímetro, voltímetro, qué sé yo, los indicadores de fase, RST, ¿no es cierto? Eh, Aquí son la fase y voltaje, amperaje, digamos, para poder hacer funcionar los relojes. Aquí las indicaciones de eh, operando, puede ser falla térmica, falla de relé, falla de flotador, etcétera, etcétera. Y acá un cuadro manual de sectores, en este caso es un riego agrícola. Y el programador, como ustedes ven, es un Hunter S, modelo muy antiguo, pero tiene algunos defectos ahí con los cables, pero funcionando perfectamente en un campo agrícola de palto sin ningún problema. Una de las aplicaciones que podemos hacer. Aquí está el ejemplo del tapado de tuberías con campana. Observamos aquí en la zanja la campana con la grasa, con la tierra, digamos, y está tapado parcialmente. Ahí hay otra campana y así sucesivamente, de manera de esperar que la prueba de presión nos indique que la tubería no tiene pérdida. Y una vez que esté comprobado eso, se tapa el resto de la tubería. Por mientras ya estamos impulsando agua, el uso de juntas de dilatación en succiones de bomba, en las succiones flotantes, es muy interesante porque es un elemento que no es caro y me da una flexibilidad que puedo mover un brazo de 6 metros de PVC aproximadamente unos 30 grados hacia arriba o hacia abajo en el final del recorrido del tubo. Por lo tanto, puedo hacer colgar una válvula de retención del tipo plástico de succión, digamos, y trabajar en función de que el estanque tenga más o menos agua. Y con eso evitar que el equipo chupe impurezas. Tengo que hacerle el kit de las
impurezas. Aquí hay otro ejemplo del tapado de una matriz, digamos, se observa a lo largo la instalación de unas válvulas, y además en este punto están trabajando con aspersores de toma manual, se observan, digamos, tomas en galvanizado verticales en varios puntos, espaciadas aproximadamente 40 metros. Cajas guardaválvulas que se observan aquí, donde están, pasan las señales, hay un medidor de flujo y una válvula solenoide. Vemos aquí el aspersor de fútbol en una cancha que está preparada para la cama de siembra. Funciona solo en una sola válvula, es el detalle que mostramos en el momento que estábamos nivelando. Nos pidieron reponer un equipo que no era de la marca, había un equipo Nelson antes ahí, y propusimos este I-90, lo calibramos a la bomba que había y vemos este hermoso resultado con esta curva de precipitación que es bastante pareja, bastante bien dada, y la cola de la precipitación cercana e intermedia, preparándose, digamos, preparando el terreno para la cama de semilla. Como vemos, también opera la presión de trabajo, los dos primeros tercios del chorro son prácticamente horizontales y viene a deflectarse en el final. ¿Cómo instalar un filtro tipo? Aquí hay una instalación sencilla de una bomba. Esta es una bomba de 5,5 HP, digamos, para ese estanque que vimos trazado con tiza. Y también observamos el detalle de los dos manómetros, agua sucia, agua limpia. Aquí teníamos que trabajar con agua que acumula un tanto de alga. Y las uniones se trabajaron con, digamos, todo lo que es este fitting fue mandado a fabricar y pintado con pintura epóxica para lograr duración en el tiempo. Se incorporaron en galvanizado las americanas, la válvula de bronce de corte, y para dar servicio al filtro se consideró ¿cómo se llama? Abrazaderas especiales de 2 tuercas, digamos, para hacer un desmontaje rápido del filtro en caso que tengamos que cambiar el cuerpo. El cuerpo es un filtro de 2 pulgadas azul de anilla de 100 micrones con capacidad de filtrar hasta goteo, digamos. Y la bomba es una bomba que trabaja aproximadamente a unos 200 litros por minuto, 240 litros por minuto, con 65 metros de columna, lo que nos permite operar I-25. Válvula de aire de doble efecto, digamos, es condición necesaria en toda instalación de electrobomba. Cómo está hecha la distribución de agua aquí, este es un buen ejemplo, digamos, de hacer una distribución sencilla. Al pasar, digamos, por donde está el circuito, vemos que es una H, y se muestran todas las reducciones de diámetro, digamos, en la matriz de la tubería principal, que 63 milímetros se derivó con un collarín de aluminio con hilo a 1,5, que es 50 milímetros. Se ubica la válvula en la entrada del circuito, digamos, en un tramo de 50 milímetros, y luego se deriva a 40 milímetros y luego a 32 milímetros. El cable de señal, cable resistente a la instalación directa en el suelo, si se fijan, está embarrilado cada prácticamente 1 metro, un poco menos de 1 metro, de manera de evitar que se nos pierda en el terreno, se nos desagregue. Es un buen detalle y con todas las derivaciones. Y fijarse que la red, digamos, esta va hacia el aspersor, pasa por sobre la matriz. Siempre tiene que ir en lo más profundo la matriz de riego. En otro ejemplo, otro refuerzo tenemos aquí de concreto para una bajada de matriz con el cable por el lado, de una impulsión y aquí tenemos algún ejemplo de, por ejemplo, instalación de válvulas de 3 pulgadas en ángulo. Válvulas de 3 pulgadas en ángulo. La matriz viene es una matriz grande de
110 milímetros y viene a una profundidad de 1 metro, y elevamos las válvulas, las sacamos a la superficie, digamos, del terreno. Aquí está la superficie del terreno, de manera de trabajar la caja guardaválvula y de que sea de fácil acceso. Todas las uniones de cable las hacemos, digamos, con caja estanca, caja de intemperies o resistente al agua, y además, digamos, abrazada con alambre galvanizado a la tubería, de manera que no se nos corra con el tapado la caja, permanezca en el lugar. Y de ahí se saca el cable especial al solenoide, y en un detalle que se nota poco ahí, pero a donde tengo la lupa se embarrila el cable del solenoide para evitar que por A, B o C tiren este cable y dañen la base del cable en la unión con el solenoide. Eso es un detalle eléctrico que lo fuimos descubriendo con el tiempo, y con eso evitamos que el solenoide se dañara en el cortado de cable, digamos, haciendo ese detalle con wincha embarrilando el cable al lado de la bobina, digamos, ¿ah? Y dejando las holguras correspondientes a la caja. Un detalle de instalación de bomba de pozo profundo en aguas abiertas. Como vemos aquí, hay una camisa, se hizo una camisa en PVC y se puso la bomba dentro de la camisa, se le pusieron estos pernos para dejarla separada en equidistante dentro de la tubería, y de esa manera provocar la refrigeración del motor, ya que la bomba no está instalada en tubería de pozo, que de esa forma, como quedan, digamos, en las instalaciones normales de pozo, se refrigeran bien. Pero cuando queremos instalar una bomba de pozo, en este caso que está directa a un lago, tenemos que instalarla con una cañería de refrigeración, es decir, hacer que el flujo, obligar al flujo a entrar por la parte de abajo de la bomba y que pase por el cuerpo refrigerando el motor. Por eso tiene ese detalle. Aquí el detalle de la instalación de un node autónomo, ¿ah? Y además que tiene un detalle de panel solar con una pila recargable y la línea de goteo en la jardinera, donde está la toma, la válvula solenoide y el node alojado en su caja respectiva. Detalle sobre todo en obras grandes. Tenemos que hacer ese tipo de, la jardinera, donde está el riego por goteo, está recién iniciándose el riego por goteo y los bulbos traslapados se ven perfectamente en el objeto que queremos lograr de cómo se riegue eso. En el caso de las instalaciones públicas de intemperie, considerar muchas veces elementos constructivos que nos ayudan a proteger más los equipos. En este caso, esto es en parques en el norte de Chile, se montó, digamos, todo lo que era tableraje eléctrico y programadores sobre tableros de intemperie con conducciones en EMT de galvanizado, digamos, en metal, digamos, para darle más vida útil al sistema, y el acceso a la cámara de bomba hecho con tapas diamantadas de seguridad, digamos, y candados reforzados que tienen su conexión al estanque, digamos. Aquí vemos el pack, que es tablero eléctrico, programador, decodificador y la estación de bombeo, que es semisoterrada, de manera de no impactar tanto en el paisaje, y se da una buena solución, digamos, que es similar a esa. No es una estación de bombeo que está terminada, pero es una bomba vertical para un parque de 2 hectáreas. Tiene un caballete donde está montada en forma horizontal y se le hace un pozo de drenaje en caso de tener que hacer el servicio a la bomba. Y esta bomba además es sencilla la succión y la descarga, es una tubería horizontal que pasa nomás. Y este tableraje se hace, digamos, este armado en concreto se hace con tableraje OSB y pernos de
sujeción de manera de poder poner una malla ACMA. Esto no tiene más de 7-8 centímetros de ancho y se pone concreto vibrado y se arma una estación de bombeo. Después se le pone la tapa diamantada arriba y queda soterrado en el terreno. No es una solución difícil y no, es una buena ayuda, digamos, para este tipo de parque como este. Que es un parque abierto, que no tiene casa, no tiene el desarrollo y queremos un equipamiento seguro, digamos, allá está regando el sistema, se ve, y en algún punto está el estanque, digamos, con las cosas. O bien en situaciones más particulares, mejor terminadas, como este equipo de bomba también para el riego de una casa, también montada sobre caballetes metálicos, con tubería flexible, con partidores automáticos EasyPress, con quincalería de bronce. Bueno, otro nivel de trabajo para estaciones que queremos que duren larga vida. Lo que buscamos en definitiva, aquí está la apreciación de cómo quedaría terminado el aspersor I-90 en la cancha con la mezcla de suelo y la gravilla para el drenaje. ¿Mm? En definitiva, lo que buscamos es que nos distingamos por nuestro trabajo, por nuestra calidad de entrega, por los detalles de terminación. ¿Mm? De manera que podamos lograr eh, darle a nuestros clientes una apreciación de calidad de este tipo, digamos. Cuando vemos funcionar ese tipo de sistema, nos baja la tranquilidad que no va a quedar ningún lugar sin recibir agua. ¿Mm? Bien, hemos terminado el módulo de puesta en marcha y vimos algunos detalles de algunos equipos y con gusto, un gusto les responderé sus preguntas. Guillermo dice que había un desfase en las imágenes con respecto a los ejemplos informados. Eh, sí, me imagino, son los problemas de conexión. ¿Alguna otra consulta antes de terminar la clase? Bien, la próxima semana veremos algunos módulos de campos deportivos. Vamos a repetir un módulo de pérdida de carga, digamos, para la gente que no le quedó claro los ejercicios de pérdida de carga. Vamos a repetir esos módulos y vamos a trabajar sobre algo de programación y vamos a trabajar también con HydraWise en algún momento. ¿Alguna otra consulta? Bien. A nombre de Hunter Industries, a nombre mío y a nombre de Cristina Medina, les doy las gracias. A ver, Ricardo Álvarez, ¿hay algún rango de compactación del terreno que se debe considerar al momento de instalar el aspersor? Por supuesto. Sobre todo si has pasado un motocultor, ¿no es cierto? El suelo queda mullido, tiene una capacidad de esponjamiento que es alrededor del 20%. Por lo tanto, es probable que en el momento que siembres la pradera, antes digamos, de que se estabilice, esta pueda bajar un 20% también su altura. ¿Mm? Bien, muchas gracias a ustedes y nos vemos entonces el próximo miércoles. La próxima semana tenemos 2 días de charlas. En la mañana, me parece, en la mañana, y la otra la tenemos en la tarde. Muchas gracias y hasta luego.